Muy buenas tardes, qué bendición, qué alegría podernos conectar a esta hora. Hay un poquito de problema con el internet y entonces si para alguna cosa se nos cortara la transmisión, enseguida tenemos la provisión para conectarnos. Le rogamos el favor de no desconectarse y tener paciencia para volvernos a conectar. Un saludo muy especial para cada uno de los hermanos de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai. Hoy fue un día hermoso porque la presencia de Dios estuvo con nosotros en la sede del barrio Providencia. Allí la presencia del Dios del cielo nos bendijo, nos ayudó, nos dio testimonio de su presencia, hizo obras maravillosas, pero adicional, tenemos que decir con gratitud, pudimos disfrutar de la presencia de nuestra querida pastora Hilda Trujillo, que está en una plena recuperación. Gracias a todos los hermanos que dieron muestra de cariño, de apoyo, algunos que se acercaron a saludarla, otros no pudieron acercarse porque comprendimos que está en recuperación. Sin embargo, vimos la fortaleza de Dios en ella, muy agradecidos a Dios por su generosidad. Y bueno, escuchamos testimonios maravillosos, personas que nos merecen toda la confianza, que sabemos que están hablando cosas que son ciertas, nos dieron testimonio de las obras maravillosas de nuestro todopoderoso Señor y Salvador. Y bueno, seguimos orando por algunas personas que sabemos que están en situaciones críticas. Tenemos dificultad, no es una alarma, es la ocasión de confiar, de poner todo nuestro corazón en el Dios del cielo. Nuestra hermana Janet Ángel Cerón, con un problema fuerte en sus bronquios, en sus pulmones. Emilio Osorio, hermana Janet en Armenia, Emilio Osorio en Río Verde con su esposa Andrea. Él se ha recuperado, pero ahora está un poco enferma. Es su querida esposa, nuestra hermana Andrea. Y bueno, también estamos con oración, con súplica, con confianza sobre todo, en el Dios del cielo por nuestra querida hermana Cristina Ríos de Puerto Samaria y que está en estos momentos en la ciudad de Montenegro. ¿Y cuántos otros estarán en dificultad? Yo no lo sé, algunos tal vez sé, pero Dios lo sabe. Y vamos a orar en esta tarde. Soberano Dios, muchas gracias por todo lo bueno que eres. Señor, ciertamente es como lo dice tu palabra, es como lo enseña tu palabra. Son nuevas cada mañana tus misericordias. Cada vez comprobamos, Señor, que cada día trae su propio afán, pero cada día comprobamos también que son nuevas cada mañana tus misericordias. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias por los testimonios que escuchamos en el día de hoy, por aquellos que no alcanzamos a compartir, pero que están ahí como un hecho real de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por cada obra que tú has hecho, por todo lo que está en tu corazón bueno, poderosísimo, maravilloso, para hacer a favor de todos los que esperan en ti. Porque sin ninguna duda tu palabra se cumple. Ninguno de cuantos confía en ti será jamás defraudado. Señor, extiende tu mano esta tarde preciosa para tocar el cuerpo de Janet Ángel Cerón, que esos bronquios, que todas las afectaciones, cualquiera que sea el nombre de esa pestilencia que quiere afectar sus bronquios, sus pulmones, sea removida, se vaya de su cuerpo, porque tu palabra asegura que llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga
hemos sido nosotros sanados. Señor, oramos por Andrea Jurado, Señor, para que tú la toques, la bendigas, sana su cuerpo, obra, Señor, en su cuerpo, cualquiera que sea la dolencia, la enfermedad, cualquiera sea la situación, Señor, obra un milagro en ella, en el nombre poderoso y soberano del Señor Jesucristo. Y Señor, nos levantamos para oponernos a ese espíritu de enfermedad que quiere azotar a Cristina Ríos. Espíritu inmundo de enfermedad, te ato, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo y te ordeno que salgas del cuerpo de Cristina Ríos, que desaparezcan los problemas a nivel de su columna, a nivel de sus riñones, a nivel de su sistema geniturinario, en el nombre de Jesús. Su matriz, sus ovarios sean tocados por tu mano poderosa y ocurra un milagro en ella. Y Señor, oro por cada persona que escucha este programa, que sea de la iglesia o no sea de la iglesia, pero todo el que escuche este programa, invoco la verdad de tu palabra. Ella asegura que tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para echar fuera los demonios y para sanar los enfermos. Por esa palabra ordeno a todo espíritu de enfermedad y de muerte que esté afectando, que esté azotando a las personas, que sea reprendido y que se vaya de los cuerpos, y a cada persona le venga la vida de Jesús ahora, la sanidad plena. Váyase del cuerpo toda dolencia, toda enfermedad. Venga para cada persona una respuesta del Dios del cielo. Señor, extiende tu mano de poder y de gracia para bendecir a cada hombre, a cada mujer que asiste a la iglesia, y cada hombre, cada mujer que escucha este programa. Bendícelos, ayúdalos, generoso, poderosísimo Señor. Dios, tú eres el Dios que, conforme a lo que dice tu palabra, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y la gente de tu época nos dio una palabra para hablarla a nosotros en este tiempo. Ellos vieron tus milagros, vieron tus obras asombrosas y dijeron: bien lo ha hecho todo. En el nombre de Jesús pido que intervengas en toda circunstancia, en toda situación de calamidad, de angustia, de locura, de desvarío, de atadura, de escasez, de miseria, de enfermedad, de dolor, y que la vida de Jesucristo toque cada persona por tu palabra, Señor, y para el honor y la gloria de tu santísimo nombre. A ti, Señor, sea todo el honor, sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por escucharnos. Gracias por intervenir a través de estas ondas, Señor. Creo que tu presencia está aquí y que tu presencia está a través de este medio, en esa sala, de esa casa, de esa oficina, en ese hogar donde hay 2 o 3 personitas reunidas, o donde hay uno solo. En el nombre de Jesús, recibe el toque sanador, liberador y la bendición del Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo el honor, toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Gracias por traer esa convicción de fe y sobre todo por hacer esa obra de gracia y de misericordia en cada persona. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Señor, iniciamos nuestra reflexión y pido que nos bendigas, que nos des claridad de pensamiento, que nos des certeza y convicción de fe en tu preciosa palabra. Amén. Bueno, mis amados, qué alegría poder comenzar. Estamos en la iglesia cuadrangular El Shaddai llevando a cabo unos estudios básicos
y tenemos como nuestro ejemplo la vida de el padre de la fe, Abraham. Y vimos entonces como la mayor prueba a la que él se enfrentó fue a la prueba de la palabra. Las circunstancias, las dificultades adversas que a veces enfrentamos son comunes y normales a todos nuestros hermanos en la fe en todo el mundo. Pero todos tienen las mismas bendiciones, la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la fortaleza que da la palabra de Dios. Para eso es que tomamos la palabra y asistimos a una iglesia local, para fortalecernos cada día más en la palabra. Y el consuelo que tenemos de la palabra es que Dios nos ha dicho que no nos dejará ser tentados por algo que no sea humano. Decía en esta mañana, Dios jamás permitirá que ni Satanás, ni los demonios, ni ninguna fuerza extraordinaria venga con la capacidad de aplastarnos. Él dice que las tentaciones que permiten nuestras vidas son tentaciones que podemos soportar, pero Él adiciona algo. Él dice allí que no solamente no deja que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos vencer. Dios quiere la victoria para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta su palabra. La palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, y es una verdad. El apóstol Pablo está siendo cuestionado y es uno de los hombres de Dios que lo asombra a uno, porque es la persona de éxito del momento. Es el, permítame decirlo así, el predicador que está haciendo boom en el momento. Y todos los que están en el éxito saben que cada vez que uno tiene éxito se despiertan envidias, se despiertan comentarios, se despiertan rivales, simplemente porque usted está haciendo las cosas bien y Dios lo está bendiciendo. Y entonces el apóstol Pablo tenía no solamente algunos que lo seguían para tratar de acusarlo de alguna cosa, sino tenía también algunos que lo seguían simplemente para contradecir, para acusarlo de que era una persona que andaba en la carne, es decir, que estaba en la desobediencia. Y Dios usa este incidente para que a través de la palabra de Dios, en 2 de Corintios el capítulo 10, el apóstol Pablo nos explique lo siguiente: es para todos nosotros, es para hombres y mujeres. La segunda parte del versículo 2 dice: algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pero note lo que él dice, él no lo niega, él dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay dos acepciones de andar en la carne. Una es estar en la tierra, con los pies puestos sobre la tierra, expuestos a las tentaciones diversas que suceden, a las circunstancias fuertes que vienen. Y usted recuerda, por ejemplo, en la epístola de Santiago, cómo cuando el Espíritu Santo nos estimula, nos anima a orar con fervor, dice y nos da el ejemplo de un profeta llamado Elías. Y lo primero que nos dice es que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. A veces le venía el desaliento, el desánimo, pero nunca perdía la fe en lo que Dios le había prometido y nunca dejaba de ejercer con fervor el poder de la oración.
Nosotros ahora somos más fortalecidos, permítame decirlo, que el mismo Elías. Tenemos la Biblia, tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo, no solamente con nosotros, sino en nosotros, y tenemos por lo menos el sello del Espíritu Santo. Pero Dios está interesado en que usted vaya un paso más y que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere llenar su corazón, Dios quiere fortalecer su alma, bendecirle de una manera poderosa, pero tiene que empezar por el reconocimiento de que andamos en un sentido en la carne. Jesús de Nazaret llevó a sus discípulos y llevó a, permítame decir, a los más confiables. Los llevó para orar con él, pero la Biblia dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño y en un tiempo de angustia ellos no pudieron afirmar el fervor de la oración. Y Jesús les dijo: velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No pudieron velar, no pudieron orar. Velar es tener cuidado y orar lo sabemos todos. Es insistentemente, no en una súplica y en un lloro y en un lamento, puede que a veces sí, pero orar es prácticamente pedir a Dios fortaleza, tomar la determinación de creer su palabra y de confirmarla, diciéndola, creyéndola. Son diversas las formas en que pudiésemos aplicar esto. Pero el apóstol Pablo empieza aquí por darnos un principio de cómo vencer esa posibilidad de caer en la carne. El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí no se refiere a otros, se refiere a cada uno de nosotros. Derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vienen las circunstancias, vienen las situaciones y tenemos la realidad de las circunstancias, pero tenemos la palabra de Dios que Él mismo nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la única manera de usted pasar por encima de las situaciones, y fue la enseñanza que nos dio el padre de la fe, Abraham. Hebreos capítulo 11 dice que cuando Dios lo probó y le pidió a su hijo, él pudo llegar al extremo, pero Dios no le permitió llegar donde él sí llegó a ofrecer su hijo. Dios sí fue al extremo, entregó al Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret murió por nuestros pecados, pagó el precio por nuestra salvación, llevó sobre su propio cuerpo nuestro pecado, nuestras rebeliones, nuestros dolores y nuestras enfermedades. Por eso, por la llaga de Él, somos sanados. Y Él no se quedó en la muerte, Él resucitó por el poder del Espíritu Santo, y ahora nos ha dado el poder del Espíritu Santo a nosotros, que es una experiencia de la cual no voy a hablar ahora, pero que es sobrenatural, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces dice que la primera acción contra la carne es derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y añade el segundo paso: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una acción que solamente puede hacer usted
pero en la cual tiene dos ayudas en lo íntimo, en lo personal: la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Cuando dice estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, no se refiere a otro, se refiere a mí. Y es el hacer eco del llamado del Señor, de la palabra dada por el apóstol Pablo a Timoteo. Él le dice: Timoteo, mi corazón se conmueve, estoy agradecido a Dios, recuerdo que eres un joven en el cual hay una fe que no es fingida, te he visto quebrantado delante de Dios, he visto todo lo que Dios ha hecho, sé que no estás en el camino de Dios por tu mamá, por tu abuela, sino que tú mismo tienes una fe que no es fingida. Pero a este hombre, el apóstol Pablo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu. Y usted haría bien en leer todos los pasajes que hay, especialmente Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un pasaje importante, pero voy a leer solamente algunos apartes. El versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el apóstol Pablo nos acaba de decir, el Espíritu Santo a través de él, él dice: sí, los que dicen que yo ando en la carne tienen toda la razón. Yo ando en la carne, pero las armas de la milicia en que yo ando no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo para derribar las fortalezas. Aplicar la oración, aplicar la obediencia, que no se puede aplicar la obediencia a la palabra si no hay fe. Es un contrasentido a veces el cristiano que discute y pelea y dice yo tengo fe, pero anda en desobediencia, hace lo contrario a lo que dice la Escritura. ¿Cómo puede decir que tiene fe? Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nosotros oímos testimonios, este tiempo tan maravilloso de la iglesia que decimos puede ser mal usado por nosotros, nos permite oír cosas sorprendentes de hombres y mujeres por la fe. Hombres y mujeres son liberados de ataduras por la fe. Hombres y mujeres son usados por Dios para sanar a los enfermos. Hombres y mujeres son usados por Dios en este tiempo para llevar la salvación del alma. Así que el Evangelio es más que competir cuál es la iglesia más poderosa. El Evangelio sigue siendo, como dijese el Espíritu Santo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio sigue siendo la salvación de los hombres. Así que no es la competencia, sino es tomar el eslogan que ha tomado nuestra pastora. Nuestro propósito es desocupar el infierno, no darle candidatos, no dejarle candidatos al infierno, pero llenar el cielo, buscar la salvación de las almas. Pero no hay otra manera para los que asisten a una iglesia: que usted admire, que usted se alegre de lo que esté haciendo Dios en otros, amén, pero que usted mire y procure que Dios haga lo que Él ha prometido, que Dios lo use, que Dios cuente con usted, que su iglesia cuente con usted para hacer lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Es una vergüenza un sector de la iglesia, personas que están en una iglesia y nunca hacen nada por crecer, nunca hacen nada por ganar las almas para Cristo, pero todo lo que hace la iglesia se oponen, lo critican, murmuran y nunca están en la actividad, en el proceso. Así que la Biblia dice que usted y yo podemos andar en el Espíritu.
Y luego nos dice muy brevemente en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es necesario pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Seguramente sí son los sueños, seguramente sí son los propósitos de crecer, de mejorar en la vida económica, de tener una excelente familia, de ser muy bendecidos en la parte económica. Seguramente sí, porque la Biblia dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Pero las cosas del Espíritu son el anhelo del corazón de Dios. Es el anhelo de la misma creación, ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que se traduce en hombres y mujeres que procuran la salvación de las almas, que oran, que interceden, que dan buen testimonio, que hacen el trabajo local de evangelizar, de ganar a otros para Cristo, que apoyan las misiones locales, porque si usted me dice que apoya las misiones que hacen otros, pero las misiones que hace su iglesia local no las apoya, es un contrasentido. Usted bien pudiese tomar ese texto de Cantares: me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no cuidé. Yo no puedo llegar a la casa del Señor, a la presencia, y decirle: Dios, yo siempre me alegré y de vez en cuando mandaba una ofrenda para que se hicieran las obras. Pero Dios me dice: ¿y estabas en tu iglesia? ¿Y qué hiciste en tu iglesia local? ¿Permitiste crecer? ¿Pasaste de la simpleza de ser una persona orientada, que tuvieran que estar explicando cada vez sobre el arrepentimiento, sobre los ídolos, sobre imponerte manos? ¿O superaste esa etapa, dejaste la leche espiritual y comenzaste a ser alguien dinámico, alguien que pudiese dar la gloria a Dios en todo? Por último, la Biblia dice que no solamente es pensar, sino ocuparse en lo del Espíritu Santo. Ocuparse en lo del Espíritu Santo es vivir por el Espíritu. Es somera esta palabra, pero te animo a que estudies Romanos capítulo 8. Pero voy a darte el principio. Esto es imposible sin tener al autor de la salvación en el corazón. Necesitamos definirnos por el Señor Jesucristo. Si has estado apático, si has estado apartado, es hora de reconciliarnos, es hora de volvernos a Él. Y si no lo has conocido y has estado muy cerca pero no te has decidido, es hora de decidirnos. Te invito a decidirnos, porque hay una palabra en Romanos en el capítulo 13 que es interesante y es para todos nosotros, para todos los que conocemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta palabra en Romanos capítulo 13 dice en el versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Te invito a orar. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta hora yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Si he sido un cristiano muy dado a la carne, muy dado a la crítica, a la murmuración,
al desaliento, te pido que me perdones. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Espíritu Santo, ven a ayudar y a fortalecer la vida de toda persona que te conoce como Señor y Salvador, de todos los que empiezan el camino de la vida espiritual. Señor, que tu presencia los fortalezca, los bendiga, los ayude y les dé crecimiento espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fascinante, es nuestra tarea ayudarle en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Posiblemente nadie le conteste, pero usted deja su mensaje y llevaremos su propósito a un nivel de oración ministerial y alguno de nuestros servidores se comunicará. Dios le bendiga y espero se pueda comunicar con nosotros. Iniciamos nuestro tarde con las preguntas razonables para contestarlas con la Biblia abierta. La primera pregunta dice: ¿cómo se restaura con espíritu de mansedumbre según Gálatas capítulo 6, verso 1? Muchas gracias por darme el texto bíblico. Como siempre sabemos que la Biblia es el mejor intérprete de sí mismo. Entonces vamos a buscar el pasaje Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y en esta ocasión pudiésemos tener en cuenta que el capítulo 5 está hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. El último versículo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y entonces viene el capítulo 6. Recuerde que en el original la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Fueron pergaminos, cartas. Y entonces la lectura era más bien seguida. Así que el contexto está aquí mismo y está en lo que sigue. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Interesante que viene la palabra de hablarnos de la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Para poder entender el espíritu de mansedumbre, es la idea que tenía ese hombre llamado el publicano y ese hombre llamado el fariseo. La Biblia dice que Jesús observó dos hombres y uno era fariseo aparente y el otro era publicano, pecador reconocido. Dice que el publicano no se atrevía a levantar sus ojos y suplicaba perdón, pero el fariseo hablaba con él mismo se echaba las flores y él decía, no le hablaba a Dios. La Biblia dice que se hablaba a sí mismo, decía, gracias Dios, no soy como los demás, ni siquiera como este, yo sí soy. Y usted comienza a ver las glorias que él se daba,
Lo que somos en Cristo lo somos por misericordia. Nos esforzamos por la sensibilidad que el Espíritu de Dios nos ha dado. Esto no quiere decir que no se debe de hacer la bendición de ayudar, de corregir, de restaurar. Pero precisamente ahí está el sentido. Espíritu de mansedumbre es reconocer que el que ha sido bueno conmigo es Dios y puede serlo con mi hermano a quien yo he sorprendido en una falta. Es diabólico, es hacerle la segunda al diablo, quien sabe del pecado de otro y escarnece, murmura, desprecia la obra de Dios en esa persona, pero no se atreve a llamarla. Escúcheme, no llamarla para decirle 4 o 5 verdades como dicen a veces, sino para restaurarla, para decirle que hay una oportunidad, que Dios tiene una puerta abierta, que es verdad, necesita arrepentirse y cambiar. Y el mejor ejemplo nos lo da Dios. Solo que ahora te digo, el Espíritu de Dios puede usarte a ti, aunque no seas un pastor, un líder, simplemente un hombre, una mujer de Dios. En el Evangelio de San Lucas está la historia del hijo pródigo. El Evangelio de San Lucas nos dice del hijo pródigo que hizo lo malo, se apartó, se hizo al odio de su misma familia, mintió a su padre, vivió entre los cerdos, pero comenzó a sentir dolor en su corazón y quiso volver a casa. Y cuando quiso volver a casa, al primero que encontró con los brazos abiertos fue al Dios del cielo. Pero ese hombre llevó a cabo lo que había puesto en su corazón. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como a uno de tus jornaleros. Usted sabe la historia, está en San Lucas capítulo 15. Pero la Biblia dice lo que hizo el padre. El padre lo escuchó, porque sí hay que ir a Dios con un corazón arrepentido, pero el padre lo abrazó. No le importó que venía maloliente, parece según el texto bíblico, descalzo, mal vestido, andrajoso. Lo abrazó, lo besó y empezó a ordenar. ¿Y qué ordenó? Lo que el padre ordenó fue: traigan un vestido, traigan vestido. Lo revistió de nuevo creyó en lo que Dios. Es importante verlo primero. En otro estudio lo llamamos el fruto del arrepentimiento. Verlo primero, porque no fue que este hombre dijo: me tienen que recibir y nadie me puede reprochar. No, él fue al padre y le dijo: yo pequé, y el padre lo abrazó y le dio revestimiento. Es creer de nuevo en la obra de Dios en esa persona. Luego dice la Biblia: traigan calzado, pónganlo a sus pies. Y eso quiere decir comenzar no solamente a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio. Y luego dijo: traigan anillo y colóquenlo en su mano. Eso era restituirlo a todos los derechos de familia. El anillo en el tiempo antiguo era el reconocimiento de que se era de esa familia. Y por si fuera poco, dio la orden: cojan el becerro más gordo y mátenlo y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Así que hay gozo en el cielo, no solamente cuando un pecador que no conoce a Cristo se arrepiente, sino cuando alguien que ha pisoteado la fe, que se ha apartado, vuelve a Dios. Y espíritu de mansedumbre es tomar la actitud de que: excúseme y póngase en el lugar, usted es Dios.
en el sentido de que usted expresa la alegría, el gozo, el deseo de reconocer, no la desconfianza, no el temor, ya va a volver a fracasar, ya va a volver a caer, no se le puede confiar. Creemos en el fruto del arrepentimiento, pero creemos en el espíritu de mansedumbre. La Biblia nos dice cómo lograrlo, sabiendo que la obra la hace Dios, como la hizo en nosotros, sabiendo que nosotros podemos caer y que estamos en pie, porque somos siervos del Dios Altísimo, pero asimismo todos los que llegan a Él son sus siervos, son sus siervas, y la Biblia dice que el único que puede determinar si ya no hay nada que hacer es Él, porque son sus siervos y solo a Él le sirven. Yo solamente soy alguien que ayudo. Y luego dice que cada uno llevará su propia carga. No hay superhéroes en la vida espiritual, solamente hay hombres y mujeres que dependemos de Dios. Espero haber contestado la pregunta y que usted la pueda equilibrar en un buen sentido. Tampoco quiere decir, porque es la actitud moderna, la gente comete los errores que quiere, hace abiertamente las cosas y nadie les puede decir nada, porque viene la respuesta más insólita de esta tierra. ¿Quién me puede juzgar? Solo Dios me puede juzgar. No somos quienes juzgamos, pero sí somos quienes te queremos ayudar. Y para eso necesitamos, con ese espíritu de mansedumbre, decirte dónde está el error. Como dijo alguien, poner el dedo en la llaga, pero con la intención de sanar. Que Dios te bendiga y que tú puedas orar por quienes quieres restaurar. La otra pregunta dice: una persona anhelaba el bautismo del Espíritu Santo y una señora le impuso manos en un momento de administración en la iglesia, y desde ese momento esto causó que esta persona perdiera el anhelo de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué pudo pasar esto? Bueno, es muy aventurado decirlo, porque no tengo los elementos de juicio, pero a veces sucede, ¿no? En la iglesia no todos pudiésemos orar por todos, claro que sí, eso es lo que dice el apóstol Santiago, que oremos unos por otros, pero recuerde que cuando él dice de orar por el enfermo, dice que se llame a los ancianos de la iglesia. En la época bíblica los ancianos no eran la gente de edad, era la gente que había tomado madurez. Entonces me queda difícil contestar esa pregunta, pero voy a contestar lo que puedo ver con la pregunta, buscando en Primera de Timoteo, en el capítulo 5. Primera de Timoteo, el capítulo 5, es un capítulo que habla de la relación que debe de haber en la iglesia. Y empieza por decir lo siguiente, versículo 1: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pero luego dice el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces se debe de reconocer en la iglesia, con mucho respeto a todas las personas, con mucho aprecio, como nos lo enseña la Biblia, pero se debe de reconocer a los que son personas con madurez, que han tomado la decisión de ser útiles al Dios del cielo, de servir al Dios eterno. Entonces, pensando en la iglesia, solo en la iglesia local, hay que aplicar esto, y tiene que aplicarse
en los dos sentidos. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Note esto. No hay que tener prejuicios, hay que hacer las cosas para Dios, no hay que ser parciales, pero dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Yo no debo de acostumbrarme a orar fácil, imponer mis manos sobre cualquier persona, porque si no tengo el revestimiento, puede haber una transferencia de inmundicia, de maldición. Ahora, por el otro lado, yo no puedo ir a que cualquiera me imponga las manos. Entonces yo no sé si la persona que impuso sus manos fue alguien que sirve en la obra, que tiene este grado. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Perdón. Entonces yo tengo que mirar si fue una persona de esas cualidades o fue alguien que vio que estaban orando y decidió ponerse a orar por los demás. Sucede en muchas partes que estamos en la administración y alguien se siente que puede hacerlo. Pues la Biblia dice que no imponga sus manos con ligereza, y yo diría, no se deje ministrar con ligereza. Busque quien le ministre. Ahora, si fue una persona bien, la persona tiene que revisar. Nosotros oramos, pero la libertad del Espíritu, el avivar el fuego del Espíritu Santo, está en responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos la necesidad de mirar lo que dice Segunda de Timoteo. Y Segunda de Timoteo dice, después de hablar de la fe no fingida, que ya hablamos en Timoteo, de que Timoteo era un joven que de verdad creía en Dios. No era alguien que la mamá lo llevaba y le decía, apóstol Pablo, por favor ore por mi hijo. Eso es bueno, pero no para imponer las manos y enviarlo al ministerio. Este era un joven que estaba en el ministerio porque era apasionado por lo de Dios. Y Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Número 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que definir lo que Dios nos ha dado. Así que hay que dejar a un lado el temor. Hay que dejar a un lado la duda, la incredulidad. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No sé si es que Timoteo mostraba un poquito de vacilación, de temor de predicar el Evangelio, pero yo diría, antes de predicarlo, debo tratar de vivirlo. Si esta persona quiere ser bautizada en el Espíritu Santo y fue ministrada por alguien del ministerio, esfuércese en buscar a Dios. Esfuércese en hacer eco de lo que dice San Lucas. El Evangelio de San Lucas dice que hay que pedirlo, hay que buscarlo y hay que insistir, llamar, porque dice el que pide recibe, el que busca encuentra, San Lucas, y al que llama se le abre. Eso dice, también está en San Mateo, pero en lo personal me parece que habla más claro, es lo mismo, pero habla San Lucas capítulo 11. Miremos cómo lo dice. Entonces la persona tiene que definir si está haciendo esto. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, yo diría, para terminar mi respuesta, si la persona fue ministrada por alguien que no era autorizado por el ministerio, por alguien que no era de su iglesia, porque hermanos, hay que no pasan a que su pastor ore por ellos, su pastora ore por ellos, los líderes oren por ellos, pero les fascina ir a que otros le impongan las manos. Gran error. Se pueden recibir hasta influencias espirituales de error al hacer eso. Pero si fue una persona bien, yo le diría a esta persona: sigue firme en su deseo de buscar a Dios, sigue firme en su propósito de insistir, de clamar, porque lo contrario sucede también y podía ser nuestra historia. Yo he visto cientos de personas que van a un servicio especial, que hemos orado por ellos y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y literalmente, con mucho respeto, se parecen a ese niño que recibe un carro nuevo. El primer día que lo recibe no lo deja en paz, lo mira, lo enseña, es orgulloso de su regalo, pero a los días le da contra las piedras, lo tira, lo rompe, lo daña, y algunas veces simplemente no lo vuelve ni a mirar. Hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y en vez de enfatizar más, tienen ese impacto espiritual, permítame reconocerlo, ese impacto emocional que a veces es el bautismo en el Espíritu Santo, pero no siguen en una vida consecuente, acorde, de mejorar el estudio de la palabra, de mejorar la obediencia a la palabra, de mejorar en el servicio. Ahora sí, como Pablo le decía a Timoteo, predica el evangelio, no te avergüences, da testimonio de mí, no dé lugar al temor. Pero hay personas que han sido bautizadas, ministradas, y entonces es la otra cara de la moneda. Se les oró y ahora dicen: yo recibí, pero ahora no sé si fue que me emocioné, si fue que me sugestioné, si fue que de verdad recibí, pero lo cierto es que estoy vacío y no tengo nada. ¿Cuál es la solución? Ya de lo hecho no hay nada que se pueda hacer. Hay que volver a empezar, volver a afirmar el corazón en Jesucristo, volver a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, y si lo hizo por medio de uno de los servidores, no olvide, esto no es automático. El que bautiza en el Espíritu Santo, el que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, a través de nosotros, pero es Él. Nosotros lo que hacemos es orar, pedir, suplicar a Dios que nos bendiga y que nos ayude. Bueno, tenemos un tiempo corto ya para otra pregunta. Muy agradecido. Recuerden, mis amados hermanos, estamos orando. Quiero que me ayuden a orar para que Dios nos dé la estrategia, la forma, que podamos ver la bendición en la obra en Barrio Providencia, que podamos ver la multiplicación en el Barrio Popular, que podamos ver el crecimiento en la hermosa ciudad de Tuluá, pero aquí localmente que veamos el éxito en la ciudad de Montenegro, que cada familia de Montenegro se haga sólida, se haga firme, para ver el éxito allí en la ciudad de Calarcá. Tenemos algunas familias y estamos muy agradecidos a Dios, pero queremos hacerlo. Dios sabe que lo queremos hacer. Hay planes a nivel pastoral, a nivel de la mesa ministerial,
de hacer el trabajo, necesitamos la dirección de Dios y necesitamos el apoyo suyo en todo sentido. Estamos muy agradecidos a Dios por las familias allí en Puerto Samaria. Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos agradecidos por las familias en la Siria, por esa nueva oportunidad que Dios nos ha dado en Circasia. Queremos hacerlo, queremos entrar a la Tebaida, queremos hacer la voluntad de Dios, pero para eso necesitamos sus oraciones y necesitamos que vengan hombres y mujeres en la ciudad de Armenia, en esta hermosa ciudad, tanto en Providencia como en el Popular, que puedan hacer lo que hizo el profeta Isaías. ¿Lo recuerdan? Él tuvo una visión de la gloria de Dios, pero él escuchó, si me permite decirlo, un lamento del corazón del Dios eterno. Contra todos los que dicen lo contrario, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías, que antes se sentía impotente, pero que ahora había sido revestido y llamado por él, tomó la decisión: heme aquí, Señor, yo iré. Y Dios le dijo: ve, yo te envío. Así que queremos personas que oren, personas que vayan, personas que ofrenden y diezmen. Y usted puede hacer las 3, o puede hacer 2, o por lo menos puede hacer una. Pero sería insensato decir una sola, porque los predicadores que no diezman, que no creen en esa parte del diezmo, ¿cómo pretenden luego recibir diezmos y ofrendas para hacer la obra? Es un contrasentido. Por lo menos debe de hacer 2: dar y diezmar y ofrendar, orar, diezmar, ofrendar e ir, pero también diezmar. Así que entonces le invito a que me ayude en oración. Recuerde que mañana lunes, con el favor de Dios, tendremos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaita Radio 106.9 FM de 5 a 6 de la mañana. Estamos orando porque se nos quieren abrir otras puertas a nivel de otras emisoras, pero queremos hacerlo con responsabilidad. Esto cuesta dinero y esto es importante. Podemos llegar a muchas personas más en el campo, en las veredas, en otras ciudades. Así que pido sus oraciones y que Dios nos respalde, que ese programa sea la bendición para muchísimos que no conocen al Señor y la fortaleza para muchos que lo conocen. Una excelente noche para todos y oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias por cada pregunta. Gracias por la reflexión de tu palabra. Te ruego que bendigas a cada persona que escucha este programa, especialmente a los hombres y mujeres de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai, a los que están en la hermosa ciudad de Tuluá, aquellos que están siendo convocados por los misioneros, por el trabajo de misiones, con ese nuevo equipo que se está orando para implementarlo, por ese equipo de restauración que quiere imponer, que quieren llevar a cabo nuestra querida pastora Hilda Trujillo, y que estamos orando para convocar a servidores con el corazón firme para hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por toda tu bendición, por toda tu obra. Concédele a cada familia una noche excelente, una noche de sanidad, de liberación, de recuperación a todos los que escuchan este programa, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una excelente noche para todos. Dios
les bendiga.